En 1975, Daniel Brinkley estaba hablando por teléfono durante una tormenta eléctrica. Un rayo cayó sobre el cable telefónico y envió miles de voltios de electricidad directamente a su cabeza y a otras partes de su cuerpo. Su corazón se detuvo y murió. Sin embargo, lo que realmente ocurrió fue que vivió una experiencia cercana a la muerte. Cuando Brinkley volvió a la vida 28 minutos después en la morgue, tenía una historia increíble que contar. Lo siguiente fue extraído de su libro Saved by the Light, escrito junto a Paul Perry. El primer sonido que escuché fue algo parecido a un tren de carga que llegó a mis oídos a la velocidad de la luz. Descargas eléctricas recorrieron todo mi cuerpo y sentí como si cada una de mis células se estuviera disolviendo en ácido de batería. Los clavos de mis zapatos se quedaron pegados a los clavos del suelo, así que cuando fui lanzado por el aire, mis pies salieron de los zapatos. Vi el techo frente a mí, al caer de nuevo sobre la cama. Durante un instante no pude comprender qué tipo de fuerza podía causar tanto dolor y mantenerme en ese estado. Un lapso que duró menos de medio segundo se sintió como una hora entera. Después de un dolor terrible, de pronto me encontré envuelto en una sensación de equilibrio, paz y calma absoluta. Era algo que jamás había sentido antes y que tampoco he vuelto a sentir desde entonces. Era como bañarse en una tranquilidad perfecta. No tenía idea de lo que había ocurrido, pero a pesar de la profunda paz que sentía, quería saber dónde estaba. Comencé a mirar a mi alrededor y me di cuenta de que estaba flotando en el aire. Debajo de mí estaba mi cuerpo arrojado sobre la cama. Mis zapatos humeaban y el teléfono se había derretido en mis manos. Podía ver a Sandy correr hacia la habitación. Se detuvo junto a la cama y me miró con una expresión horrorizada, como la de un padre que ve a su hijo flotando boca abajo en una piscina. Tommy llegó en menos de 10 minutos. Sabía que algo andaba mal porque había escuchado la explosión a través del teléfono. Observé cómo intentaba sostenerme mientras gritaba insultos porque la ambulancia no llegaba. Entonces comenzaron a escucharse las sirenas. Mientras los paramédicos me colocaban en la camilla y me llevaban a la ambulancia, yo volaba por encima de ellos tres: Sandy, Tommy y mi propio cuerpo. Desde el lugar donde flotaba, a unos 5 metros de altura, podía sentir la lluvia cayendo sobre mi rostro y ver cómo las espaldas del equipo de la ambulancia se mojaban. La perspectiva que tenía era como la de una pantalla de televisión. Sin sentir ira ni dolor, observé cómo la persona en la camilla se estremecía, convulsionaba y saltaba. Desde mi cuerpo sin vida, miré hacia la parte delantera de la ambulancia. Entonces vi cómo se formaba un túnel, abriéndose como el ojo de un huracán y viniendo directamente hacia mí. Yo no me moví. El túnel vino hacia mí. Había sonidos de campanas mientras el túnel se acercaba, y luego giraba en espiral a mi alrededor. Después de eso, ya no se veía nada más. Ni Sandy llorando, ni los paramédicos realizando reanimación sobre mi cuerpo, ni las desesperadas comunicaciones por radio con el hospital. Solo el túnel envolviéndome por completo y el sonido poderoso y hermoso de 7 campanas tocando rítmicamente una tras otra. Miré hacia la oscuridad. Arriba había una luz, y comencé a moverme hacia ella tan rápido como pude. Sin mover las piernas, viajaba a la velocidad de la luz. A medida que avanzaba, la luz se volvía cada vez más brillante, hasta eliminar por completo la oscuridad y dejarme en un paraíso de luz deslumbrante. Era la luz más brillante que jamás había visto y, aún así, no lastimaba mis ojos en absoluto. Al contrario de la sensación dolorosa de pasar de una habitación oscura a una iluminada por el sol, esta luz relajaba mis ojos. Miré hacia la derecha y noté que, entre la niebla, comenzaba a formarse una silueta plateada. A medida que se acercaba, empecé a sentir un amor tan profundo que contenía todos los significados posibles de esa palabra. Era como el amor de mi pareja, de mi madre y de mi mejor amigo multiplicado por miles. Cuanto más se acercaba el ser de luz, más intensa se volvía esa sensación, hasta ser tan placentera que resultaba casi insoportable. El ser de luz se detuvo frente a mí. Cuando miré hacia su esencia, parecía estar formado por miles de diminutos diamantes, cada uno irradiando los colores del arco iris como prismas vivos. En su presencia me sentía completamente a salvo. La intimidad de su existencia me hacía creer que sentía todas las emociones que yo sentía. Desde la primera respiración de mi vida hasta el momento en que mi cuerpo se estremecía por el impacto del rayo. Mientras lo observaba, sentía que nadie podía amarme más que él, y que nadie podía sentir por mí más empatía, compasión, aliento, ausencia de juicio y misericordia.
El ser de luz me absorbió en su interior y, en ese instante, reviví toda mi vida. Sentí y vi todo lo que había hecho, como si una represa se hubiera roto y todos los recuerdos almacenados en mi mente se desbordaran de golpe. Cuando terminó la revisión de mi vida, llegué a una conclusión clara al observar lo que acababa de presenciar. Sentí vergüenza. Me di cuenta de que había vivido una vida muy egoísta. Rara vez había ayudado a los demás. Casi nunca había sonreído con amor fraternal, y jamás le había dado un solo dólar a alguien por el simple hecho de estar en una mala situación. Mi vida había sido solo para mí. Nunca me había importado realmente nadie más. Miré al ser de luz y sentí una tristeza y una vergüenza profundas. Esperaba una reprimenda, una sacudida cósmica de mi alma. Después de revisar mi vida, lo que había visto era una persona verdaderamente insignificante. ¿Qué merecía, sino un reproche? Lo que importa es quién eres, dijo el ser, y la diferencia es el amor. En realidad, no había palabras habladas. Este pensamiento me fue transmitido de manera telepática, por un tipo de comunicación que hasta entonces no comprendía del todo. Luego se me mostró otra revisión. ¿Cuánto amor había dado a los demás? ¿Cuánto amor había recibido? Y al observar nuevamente, me di cuenta de que por casi cada buena acción había creado alrededor de 20 acciones negativas. Si la culpa fuera peso, habría pesado más de 230 kilos. Cuando el ser de luz se alejó, el peso de la culpa desapareció. Había sentido el dolor y el sufrimiento de mis acciones, pero también había aprendido la información que podía cambiar mi vida. Podía escuchar el mensaje del ser dentro de mi mente, de forma telepática. Los seres humanos son poderosas entidades espirituales creadas para generar bondad en la tierra. Esta bondad rara vez se manifiesta a través de actos heroicos. Existen los pequeños gestos compasivos entre las personas. Son las cosas pequeñas las que importan, porque son espontáneas y revelan quién es realmente una persona. Me sentí profundamente feliz. Ahora conocía el simple secreto para mejorar a la humanidad. El amor y las buenas sensaciones que experimentas al final de tu vida son iguales al amor y las buenas sensaciones que diste mientras vivías. Era así de sencillo. Ahora que tengo este secreto, mi vida será mejor, le dije al ser de luz. Entonces me di cuenta de que no estaba regresando. Ya no tenía una vida que vivir. Un rayo me había alcanzado. Había muerto. Fuimos arrastrados, como aves sin alas, hacia una ciudad llena de catedrales. Las catedrales parecían hechas de cristal y brillaban desde su interior. Sentí miedo. Aquel lugar vibraba con una fuerza poderosa. Sabía que estaba en un lugar de aprendizaje. No para revisar mi vida nuevamente ni para juzgar su valor, sino para ser instruido. Cuando entré en la estructura, el ser de luz ya no estaba conmigo. Miré a mi alrededor buscándolo, pero no vi a nadie. Había filas de asientos y la luz que emanaba hacía que todo brillara y se sintiera como amor. De pronto, el espacio detrás del podio se llenó de seres de luz. Nos miraban a quienes estábamos sentados y emanaban una luz compasiva y sabia. Me senté y esperé. Lo que ocurrió después fue la parte más extraordinaria de mi viaje espiritual. Podía contar a los seres que estaban detrás del podio. Eran 13. Estaban de pie, hombro con hombro, extendiéndose a lo largo del escenario. También era consciente, de manera telepática, de otras cosas sobre ellos. Cada uno representaba diferentes cualidades emocionales y psicológicas del ser humano. Uno era fuerte y apasionado, otro artístico y emocional. Uno valiente y enérgico, otro protector y leal. En términos humanos, cada uno simbolizaba un signo del zodiaco. En términos espirituales, estos seres trascendían los signos. Emitían estas cualidades con una intensidad que yo podía sentir plenamente. Sabía que este lugar era una escuela. Allí fui instruido de una forma completamente nueva. No había libros, no había memorización. En presencia de estos seres de luz, me convertí en el conocimiento mismo. Podía hacer cualquier pregunta y conocer su respuesta. Era como ser una gota de agua en un océano de conocimiento, o un rayo de luz que sabía todo lo que la luz sabía. Los seres se acercaron a mí uno por uno. Cada vez que uno se acercaba, sacaba de su pecho una caja del tamaño de una cinta de video y la colocaba frente a mi rostro. La primera vez, me estremecí, pensando que me golpearía. Pero justo antes del impacto, la caja se abrió y se transformó en una pequeña pantalla, como un televisor, mostrando un evento que ocurriría en la Tierra.
Mientras lo observaba, sentí que era absorbido por la imagen y luego vivía el evento como si estuviera dentro de él. Esto ocurrió 12 veces, y 12 veces estuve en medio de acontecimientos que sacudirían al mundo en el futuro. En ese momento no sabía que eran eventos futuros. Solo sabía que estaba presenciando cosas extremadamente importantes, como si fueran las noticias nocturnas, con una sola diferencia. Era arrastrado dentro de la pantalla. Más tarde, a Daniel se le mostraron visiones de carácter profético, y finalmente, fue devuelto a su cuerpo en la morgue, 28 minutos después.